Hola, muy buen día. Mi nombre es Karen, soy enfermera pasante de la unidad de VIH y les voy a presentar el tema de evaluación del paciente, escalas de caídas y úlceras por presión. ¿Qué es una caída? Es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Esta puede ser repentina e involuntaria. Factores de riesgos. Existen dos tipos, los intrínsecos, que tienen relación con el paciente, como alteraciones del equilibrio, problemas en la marcha, pérdida de fuerza muscular, trastornos cognitivos, alteraciones de la visión, padecer determinadas enfermedades crónicas y seguir un tratamiento con psicotrópicos. Y los extrínsecos que no tienen relación con el paciente, sino más bien con el entorno que lo rodea, tales como suelos resbaladizos, iluminación insuficiente, superficies irregulares, calzado y ropa inapropiada, no disponer de ayudas para caminar y desplazarse, y dispositivos mal acomodados. Esta es la escala que se utiliza para la evaluación del riesgo de caídas de Dalton modificada. Les voy a explicar de qué consta cada categoría y cómo se van sumando los puntos. La primera categoría es la edad. Si el paciente es menor a 5 años o mayor a 65 años, se obtiene un punto. La segunda es si ha tenido caídas previas en los últimos 3 meses. Si es un sí, se obtiene un punto y si es un no, no se suma un punto. Si está tomando medicamentos, ya sean tranquilizantes o sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsianos, antidepresivos o cualquier otro medicamento, se obtiene un punto y si no está tomando ninguno, no se obtiene ningún punto. La siguiente categoría es la de déficits sensoriales. Aquí vamos a evaluar si el paciente tiene alteraciones visuales, si es así se suma un punto, si tiene alteraciones auditivas se suma un punto, o si tiene alguna alteración en las extremidades también se suma un punto, y si no tiene ninguna no se suma ningún punto. El siguiente es el estado mental del paciente. Si se encuentra orientado no se suma ningún punto, y si se encuentra confuso sumamos un punto. Y por último, la deambulación. En esta es si el paciente deambula de manera normal, no se suma ningún punto. Si es segura pero con ayuda, se suma un punto. Si es insegura con o sin ayuda, se suma un punto. Y si es imposible la deambulación, también se suma un punto. Al final, vamos a anotar todos los puntos, los vamos a sumar. Y si dio como resultado de 0 a 1 punto, su riesgo de caída es bajo. Si dio como resultado 2 puntos, su riesgo de caída es medio. Y si dio su resultado mayor a 3 puntos, el riesgo de caída se valora como alto. Para lograr tener esta información del paciente, se le puede realizar al momento de que nos vayamos a presentar las preguntas que se requieren para de esta manera tener las respuestas y la evaluación sea de forma correcta. No todas las preguntas necesariamente se le tienen que realizar, algunas se pueden tomar del expediente como la edad, los medicamentos y otras se pueden observar como el estado mental y el hecho de si deambula o no. Para lograr identificar el riesgo de caída del paciente, se coloca un cartel en la parte superior de su cama. Los que utilizamos en la unidad son los siguientes: el verde para riesgo bajo, el naranja para riesgo medio y el rojo para riesgo alto. A continuación les voy a enseñar a llenar paso por paso las hojas que se requieren para el riesgo de caída. Esta es la hoja de seguimiento al paciente hospitalizado. En esta, en el apartado de riesgo de caída, vamos a colocar una A si el riesgo de caída es alto, una M si el riesgo de caída es medio y una B si el riesgo de caída es bajo, en el día correspondiente. Esta es la hoja de prevención de caídas. Vamos a iniciar llenando los datos del paciente con color negro, como se muestra aquí en la imagen. Luego, de acuerdo al turno que corresponda, vamos a colocar qué riesgo de caída tiene el paciente, como lo indica la parte de abajo de la hoja, con una A si el riesgo de caída es alto, con una M si el riesgo de caída es medio y con una B si el riesgo de caída es bajo. Para finalizar, vamos a palomear las medidas preventivas que se están tomando de acuerdo con el riesgo de caída del paciente. En este caso, el paciente tiene riesgo de caída alto, entonces sus medidas preventivas serían la señalización del riesgo de caída visible, que la cama esté en posición adecuada y con el freno puesto, los barandales en su altura requerida,
las características del ambiente adecuado como iluminación y pisos resbaladizos y que se mantenga su cubículo siempre ordenado. Vamos a continuar con el tema de lesiones por presión. Estas son lesiones de origen isquémico que son localizadas en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea, que se producen por presión prolongada o fricción entre dos planos duros, uno que pertenece al paciente y uno que es externo a él. Como objetivos tenemos identificar a los individuos en riesgo de desarrollar lesiones por presión, planificar cuidados basados en los factores de riesgo y en el grado de seguridad de las lesiones, y mejorar la calidad de los cuidados y la calidad de vida de los pacientes. De igual forma, existen dos tipos de factores de riesgo: los intrínsecos, que tienen que ver con el paciente, tales como la inmovilidad, las alteraciones respiratorias o circulatorias, la edad, la insuficiencia vascular, presión arterial baja, insuficiencia cardíaca, vasoconstricción periférica, anemia, septicemia, inmunosupresión, desnutrición y deshidratación, así como también alteraciones de la conciencia. Y los factores extrínsecos, que son los que son externos al paciente, tales como la humedad, aplicación de lociones que contengan alcohol, superficies de apoyo, masajes bruscos en las prominencias óseas, presencia de sondas nasogástricas o vesicales y férulas o yesos. Las localizaciones dependen mucho de la posición en la que se encuentra el paciente, ya que de esto depende qué tan en riesgo están los puntos de presión. En decúbito dorsal o supino se localizan en occipital, sacro, omóplatos, coxis, codos y talones. En decúbito lateral se localizan en orejas, hombros, acromión, costillas, trocánter, cresta ilíaca, cóndilos y maleolos. En decúbito prono se localizan en mamas, en genitales, espinas ilíacas, rodillas, dedos de los pies y en nariz. Y en sedestación se localizan en omóplatos, codos, sacro, coxis y talones. Esta es la escala para la evaluación de riesgo de úlceras por presión de Braden. En esta se describen distintas categorías con su debido puntaje que les voy a mencionar adelante. La primera sería la percepción sensorial. Esta, si se encuentra completamente limitada, sería 1 punto. Si está muy limitada, serían 2 puntos. Si solo está ligeramente limitada, sería 3 puntos. Y si no tiene limitaciones, serían 4 puntos. La segunda sería la exposición a la humedad. Si está completamente húmedo, sería 1 punto. Si está a menudo húmeda, serían 2 puntos. Si solo está ocasionalmente húmeda, serían 3 puntos. Y si es raramente húmeda, 4 puntos. La tercera es la actividad. Si el paciente se encuentra encamado, sería 1 punto. Si se encuentra en una silla, serían 2 puntos. Si deambula ocasionalmente, serían 3 puntos. Y si deambula frecuentemente, serían 4 puntos. Después seguiría la movilidad. Si el paciente se encuentra completamente inmóvil, sería 1 punto. Si tiene la movilidad muy limitada, serían 2 puntos. Si está ligeramente limitada, serían 3 puntos. Y si no tiene limitaciones, serían 4 puntos. La nutrición, si su nutrición es muy pobre, sería 1 punto. Si está probablemente inadecuada, serían 2 puntos. Si es adecuada, serían 3 puntos. Y si es excelente, serían 4 puntos. Y si tiene roce o peligro de lesiones cutáneas, en estas, si se considera un problema, sería 1 punto. Si podría ser un problema potencial, serían 2 puntos. Y si no existe algún problema aparente, serían 3 puntos. Esta información se puede obtener de acuerdo a la valoración visual que hagamos del paciente, o en caso de que nos haga falta algo, se puede obtener de la entrevista que también se le haga. Aquí está otra representación de la escala, es la misma, solamente está un poquito más visual. Continuamos con el llenado de las hojas. Les voy a enseñar a llenar paso a paso cada una de las hojas. En la hoja de seguimiento al paciente hospitalizado, en la sección de riesgo de úlceras por presión, se va a colocar de acuerdo al día qué riesgo se le valoró al paciente, si alto, medio o bajo. Esta es la hoja de movilización. Se abre cuando se valora un riesgo de UPP alto y esto indica que el paciente requiere de una movilización de cada 2 horas, ya sea porque no puede, está renuente o no se encuentra en posibilidad de movilizarse por sí mismo.
Vamos a llenar, como en todas las hojas, los datos del paciente con color negro. Después, los apartados que siguen se pueden llenar de dos formas, dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Vamos a colocar la fecha y hora de la movilización. Si el paciente se encuentra intubado, se va a colocar la saturación que tenía antes de movilizarlo y con la que se quedó al dejarlo en la posición que le correspondía. Después se va a colocar qué número es el tubo endotraqueal y luego las iniciales de la posición en la que se dejó, que se muestran aquí mismo en la hojita con un dibujito. Y para finalizar, se va a colocar el nombre de quien realizó la movilización. En caso de que el paciente no se encuentre intubado, se omiten los recuadros de saturación y del tubo, pero los demás datos se llenan igual. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se llena el apartado de las movilizaciones. En caso de que se llegara a identificar alguna lesión por presión, se va a anotar en el siguiente recuadro, iniciando con la fecha, el estadio en que clasificamos la lesión, cuál es su dimensión, en qué zona se localiza y si se necesita que se le realice el seguimiento de curaciones. Aquí les dejo un ejemplo de cómo se vería el recuadro ya lleno con los datos que les mencionaba. Para las movilizaciones, este es el reloj de cambios posturales que utilizamos aquí en la unidad. Se coloca en la parte superior de la cama del paciente y se va a estar movilizando cada 2 horas, respetando la posición que le corresponde, o igual valorando de acuerdo al estado del paciente. Esta hoja es de medidas preventivas de UPP y solo se va a agregar en caso de que al paciente se le valore con un riesgo alto o medio o de que ya venga con alguna lesión desde casa y para no generar nuevas lesiones aquí. En esta se van a palomear las medidas que se estén tomando con el paciente considerando su riesgo. Un ejemplo sería identificar el grado de riesgo del paciente, vigilar las zonas donde se puedan desarrollar más fácilmente las lesiones, vigilar los dispositivos terapéuticos como sondas, yesos o algún otro, examinar a diario el estado de la piel si se encuentra limpio, seco, hidratado, el tratamiento de la incontinencia, que sería el cambio de cama y pañal cuando se requiera, los cambios posturales cada 2 horas, la alineación corporal y distribución de peso de forma adecuada y evitar el contacto de las prominencias óseas. A continuación vamos a hablar de los estadios de las lesiones por presión. El estadio 1 sería un eritema cutáneo que no palidece en la piel intacta. La decoloración de la piel, el calor, el edema y la enduración se pueden utilizar también como indicadores, particularmente en pacientes con piel oscura. En el estadio 2 se tiene una pérdida parcial del grosor de la piel que puede afectar la epidermis, dermis o las dos, y una lesión superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. En el estadio 3 ya se tiene una pérdida total del grosor de la piel que implica la lesión o necrosis del tejido subcutáneo y que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente. Y por último, en el estadio 4 ya se tendría la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido, lesión en músculo, hueso o estructura de sostén. A continuación se muestra otra escala de Braden donde nos describe cada estadio que ya mencionamos, sus características y alguna imagen referida para relacionarla con ella. Esta es la hoja de presencia de UPP que, como lo menciona, solo se va a abrir en caso de que se detecte alguna lesión por presión. En esta, de acuerdo al estadio que tenga la lesión, se van a palomear las acciones o el manejo que se le esté dando. Un ejemplo sería que en una lesión de estadio 2 se evalúe la dimensión de la lesión, se monitoricen los signos y síntomas de infección, tales como exudado purulento, mal olor, fiebre, bordes inflamados, y se realice la curación con el material que se requiere. Una vez que se le detecte una lesión por presión, se abrirá la hoja de identificación y control de lesiones por presión. En esta se van a llenar los datos del paciente con color negro. Después vamos a colocar qué número de lesiones, la fecha, el estadio en el que se clasificó, cuánto mide,
dónde se encuentra y lo que se utilizó para la realización de su curación. En otro tema se hablará sobre el manejo que se les deben de dar a las úlceras de acuerdo a su estadio y los diferentes apósitos que se pueden llegar a utilizar. A continuación les muestro un ejemplo con una hoja ya con los datos llenos que les mencioné hace un momento, que sería el número de lesión, la fecha, en qué estadio se encuentra, su diámetro, la localización, qué material se utilizó para la curación, qué apósito se le colocó y si remitió o no. A continuación se van a presentar dos casos clínicos que les van a ayudar como ejemplo para que puedan hacer una valoración y poner en práctica lo que ya les mencionamos. Valorar su riesgo de caída, su riesgo de UPP y si requiere o no aislamientos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les hayan quedado claros los temas, que hayan entendido cómo se llenan las hojas y si llegan a tener alguna pregunta me la pueden hacer sin problema. Muchas gracias.